Muy buenas amigos, en este vídeo os vamos a hablar del informe final de la OMS sobre su última investigación del origen del coronavirus en China. Eso es, estos días hemos estado paseando y grabando con Beibei en otro bonito parque de Changsha, y aunque las imágenes quizás no pegan demasiado con el tema, vamos a utilizarlas para relajar un poco el ambiente, que es posible que se caldee. Para los que estéis un poco perdidos con este asunto, el 14 de enero llegó a China una delegación de investigadores para tratar de averiguar de dónde viene el coronavirus, en la que sería la segunda estancia con estos fines, porque ya se hizo una antes, en julio de 2020, y también ha habido enviados prácticamente desde el comienzo de la epidemia. Esto lo decimos porque muchos han insistido en que China no había permitido la entrada de la OMS hasta ahora, pero no es cierto. La visita de estos investigadores fue cubierta con altas dosis de especulación y sensacionalismo por parte de medios de todo el mundo, incluidos algunos de este país. Desde fuera se insistió mucho en que China estaba impidiendo la llegada de los expertos. Cuando estos emprendieron su viaje, algunos de ellos no pudieron completarlo y se habló de trabas impuestas desde Pekín. Luego resultó que había problemas de visados en otro país y al final dos de ellos dieron positivo por coronavirus en Singapur. Tanto los corresponsales de medios extranjeros como los periodistas chinos persiguieron a los investigadores como si fuesen estrellas de rock. Y cuando dieron la rueda de prensa a completar su estancia, salieron noticias de lo más dispares. Para algunos, lo más destacable fue que no se encontraron evidencias del coronavirus en Wuhan antes de diciembre. En China hubo quienes entendieron esto como una invitación a investigar casos detectados con anterioridad en otros países. Pero no pocos fuera del gigante asiático sacaron la conclusión de que, según los expertos, el virus se había originado aquí. En realidad, ambas asunciones son cuestionables, porque el hecho de que no haya evidencias de que el virus estuviese presente en Wuhan antes de diciembre no descarta que estuviese en otras ciudades o provincias de China, y tampoco elimina la posibilidad de que viniese de otros países. Lo que no dejó lugar a dudas fue el varapalo a la teoría del origen artificial y del escape de un laboratorio, cosa que también dio mucho que hablar, aunque la comunidad científica ya venía señalando su baja probabilidad desde hace tiempo. El problema es que muchos medios de todo el mundo se dejaron seducir, entre comillas, por la propaganda del ultraderechista estadounidense Steve Bannon, que financió a la supuesta viróloga china para extender sus mentiras y seguir atacando a este país. Los expertos estuvieron un mes en China, del que se pasaron prácticamente la mitad confinados, aunque en realidad los llegados de fuera suelen tener que pasar más tiempo de esa manera. Yo no soy ningún experto en ciencias naturales, pero soy sociólogo y sé que 2 semanas de investigación no dan para casi nada. Ahora bien, he leído el informe de la OMS y me parece que esto no es más que el comienzo de una serie de investigaciones que se podrían extender durante años. Enseguida vamos con el informe, pero antes tenemos que recordar la polémica que se formó cuando los expertos abandonaron China. Ciertos medios informaron sobre las quejas de algunos investigadores por las trabas que supuestamente les pusieron las autoridades chinas. Pero acto seguido, otros miembros del equipo denunciaron que estaban manipulando y tergiversando sus testimonios. E hicieron justo lo contrario, alabaron la permisividad de China. Y para rematar la jugada, hubo quienes corrieron a señalar las conexiones entre estos últimos investigadores y el gigante asiático. Yo personalmente creo que en esto último hubo cierto aire de caza de brujas, porque es verdad que algunos de ellos habían investigado en China o en colaboración con centros chinos, pero lo hicieron en estudios sobre los coronavirus de este país, o sea que se puede decir que eran las personas más indicadas para este trabajo. Pero parece que en este nuevo ambiente de Guerra Fría muchos no se resisten a politizar el asunto. Yo me he fijado mucho en Peter Daszak, miembro estadounidense del equipo enviado a China, que es un tío que está en el ojo de este huracán de politización del coronavirus. Peter Daszak es el jefe, por así decirlo, de la EcoHealth Alliance, que es una organización sin ánimo de lucro financiada por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Y parte de ese dinero se utilizaba para investigar sobre los coronavirus, por ejemplo, en el laboratorio de Wuhan. ¿Os acordáis de esos artículos que fueron apareciendo desde el comienzo de la epidemia sobre los científicos que ya nos habían avisado de esto años atrás? Pues Peter Daszak era uno de los que insistían en el riesgo que suponen los virus de murciélagos, y su organización se encargó de investigar ciertos tipos de coronavirus en China, colaborando con laboratorios como el de Wuhan en estudios que, como decimos, estaban parcialmente financiados por los Estados Unidos. Es decir, China y Estados Unidos estaban colaborando para saber si podría volver a aparecer
ser una epidemia como la de SARS de 2003. Ya sé que a lo mejor algunos estaréis pensando que hay demasiadas casualidades en todo esto, como la localización del laboratorio, pero lo cierto es que Wuhan es uno de los centros de transporte y logística más importantes del país y es una ciudad de más de 10 millones de habitantes. O sea, no es raro que los virus que anden por los alrededores acaben allí porque es la capital de la China central y está muy bien conectada, y por factores como su densidad de población les ofrece ventajas entre comillas para mutar y dar lugar a una epidemia como esta. Además, aunque uno de los coronavirus investigados en el laboratorio de Wuhan tenía un 96% de similitud con este que nos ha hecho la faena, ese 4% de diferencia puede suponer una distancia muy grande en términos de parentesco. Otra aclaración importante, ese virus que se está investigando en el laboratorio de Wuhan, que no es el mismo que ha causado la pandemia, no se creó de la nada, sino que fue detectado en el año 2013 en la provincia china de Yunnan. Por cierto, fue descubierto en una investigación con EcoHealth Alliance. Pero lo importante aquí, que es de lo que se suelen olvidar muchos conspiranoicos, es que mientras estaba siendo estudiado en Wuhan, ese virus seguía haciendo de las suyas en las zonas donde fue detectado junto con otros muchos coronavirus. Lo que pasa es que ese virus no era considerado tan peligroso como el que nos afecta en estos momentos. Pese a todas las teorías de la conspiración que puedan surgir por la colaboración entre EcoHealth Alliance y el laboratorio de Wuhan, que seguro que vemos unas cuantas, yo creo que es un buen ejemplo de cómo deberían ayudarse mutuamente las potencias científicas, dejando de lado las diferencias políticas y financiando investigaciones que nos ayuden a entender mejor los riesgos a los que nos enfrentamos como especie. Pero ¿qué pasó? Que después de explotar la epidemia, el señor Trump congeló esa financiación, y esto es algo de lo que Peter Daszak se ha quejado en muchas ocasiones. Si Trump quería señalar a China, le bastaba con escuchar al propio Peter Daszak, que es uno de los más firmes defensores de la hipótesis de que el virus se originó en una granja de animales salvajes en China o en el sudeste asiático. Pero esto no bastaba para Trump y los suyos. Ellos buscaban un mayor grado de responsabilidad para atacar al gobierno chino, su gran enemigo. Y por eso, en lugar de seguir apoyando a las investigaciones de Daszak, que como decimos apuntan al origen natural del virus en China o alrededores, prefirieron apostar por la historia de la creación o del escape de un laboratorio. Y lo hicieron porque estaban seguros de que de esa manera le podrían sacar un mayor provecho político. No olvidemos que Trump fue el principal promotor de la guerra comercial contra China, de la nueva Guerra Fría, y gracias a esas narrativas logró mucho apoyo entre parte de la población estadounidense. Lo que nos cuentan los científicos serios, como los que investigan para la OMS, es que en algunas zonas de China y del sudeste asiático hay colonias de murciélagos con una gran cantidad de virus. Y la presión que ejercemos los seres humanos sobre ese tipo de hábitats es muy peligrosa, y no tanto por el contacto directo con los murciélagos, que también, sino sobre todo porque esos virus también pueden pasar a otros animales con los que convivimos más estrechamente. Al principio se hablaba sobre todo de animales salvajes exóticos, todavía se sigue apuntando a este tipo de granjas, pero ahora la OMS cree que hasta los gatos podrían haber sido una especie intermediaria. Y entre medio tenemos una variedad de pequeños mamíferos, incluidos roedores, que pueden ser difíciles de controlar. Esto lo decimos porque desde el comienzo han circulado muchos bulos sobre chinos comiendo murciélagos y animales raros, pero yo creo que estas historias, a menudo alimentadas por el racismo, nos llevan a infravalorar los verdaderos riesgos de estos virus. Lo más probable es que no haga falta que nadie se coma un murciélago o un pangolín para que sigamos estando expuestos a este tipo de pandemias en el futuro. De acuerdo con el informe final de la OMS, la hipótesis más probable es la de la transmisión a través de una especie intermediaria. Eso es, y una de las líneas de investigación que se plantean como continuación es seguir la pista a los proveedores de productos y animales del mercado de Huanan en Wuhan. Hasta ahora, ni en el mercado ni en los alrededores de Wuhan se han encontrado animales con el virus, pero saben que había animales salvajes y se les va a seguir la pista a través de las granjas. Y tampoco se pierden de vista zonas potencialmente peligrosas como las de la ya mencionada provincia de Yunnan o el sudeste asiático. Estas son las propuestas de investigación más sólidas que han salido del informe final de la OMS. Pero como hemos dicho antes, los estudios sobre el parentesco de este virus indican que podría haber circulado
pasado por diferentes lugares del mundo antes de mutar y dar lugar a una epidemia en Wuhan. Y por eso la OMS considera importante investigar los casos detectados en otros países con anterioridad. Esta es una parte del informe destacada por algunos medios de China por razones bastante obvias. Aquí mucha gente está harta de que se culpe a su país por el origen del virus y también hay cierto grado de revanchismo, aunque no llega tan lejos porque los medios chinos no tienen tanto alcance fuera del país y a muchos se les olvida, se les pasa porque hace tiempo que volvimos a la normalidad. Por ejemplo, en esta provincia que hace frontera con Hubei, de la que Wuhan es capital, llevamos más de un año sin casos domésticos, y eso hace que todos estos asuntos sean menos irritantes. En cualquier caso, de acuerdo con lo que podemos leer en el informe, insistimos en que parece más probable que primero se investigue más en China antes de enviar un equipo de investigadores internacionales de la OMS a países con casos tempranos como Italia. Otra novedad importante de este informe es que por primera vez se considera oficialmente posible la llegada del virus a Wuhan a través de productos importados, hipótesis de la que muchos medios extranjeros se reían y consideraban poco menos que una invención de las autoridades chinas. Aquí se sabe de algunos brotes generados de esta manera y la OMS está abierta a seguir investigando esta línea, pero con una prioridad más baja que la que apunta a China y al sudeste asiático. En cuanto a la hipótesis del laboratorio, la cuarta de ellas es considerada extremadamente improbable, aunque no ha sido completamente descartada. Y ya estamos viendo cómo algunos se aferran desesperadamente a ella, aunque de acuerdo con la OMS, si insistimos en esta hipótesis, el siguiente paso consiste en visitar otros laboratorios del mundo, como podría ser el Fort Detrick de Estados Unidos, un lugar en el que también se llevan a cabo investigaciones de este tipo y que fue cerrado por motivos de seguridad unos meses antes de que se detectase este virus. Entonces, ahora que la OMS ya ha estado en el famoso laboratorio de Wuhan, cada vez que los Estados Unidos insistan en esta hipótesis, China puede responder exigiendo una visita a Fort Detrick, cosa que seguramente tampoco llevaría a nada, pero yo creo que este tipo de enfrentamientos no les van del todo mal a ciertos políticos estadounidenses completamente enfrascados en la narrativa de la nueva Guerra Fría. Mientras tanto, aparte de las mutaciones del virus actual, la posibilidad de que surjan nuevos coronavirus sigue muy viva y, como dice la OMS, es muy importante aplicar medidas y ayudar a los países con un riesgo potencial. La solución más efectiva consistiría en deshabitar esas zonas, pero aparte de ser prácticamente imposible, eso tampoco descartaría que los virus acaben entre nosotros a través de otros animales. Lo mismo puede ocurrir en países vecinos y no tan vecinos. No todas las pandemias han surgido de esta parte del mundo, pero si la reacción desde fuera consiste en culpar al país en cuestión por la aparición del virus, es posible que la próxima vez se opte por dejar que sean otros los que lo detecten. El estadounidense Peter Daszak también ha insistido mucho en la rapidez y la transparencia con la que han trabajado los científicos chinos, y para los que digan que este señor o la propia OMS benefician a los intereses de China porque es la que les aporta el dinero, lo siento, pero no es así. La OMS no se financia principalmente por fuentes chinas, como dicen algunos, y no le debe nada especial a este país. Yo creo que China ha demostrado que está abierta a que se investigue en el país, como lleva haciendo años con EcoHealth Alliance, pero lo que no va a permitir es que los estudios se conviertan en un circo geopolítico y mediático, como seguimos viendo lamentablemente. Pero si se sigue culpando y crucificando a China de forma tan poco razonable, se podría cerrar a este tipo de iniciativas y a lo mejor perdemos una información muy valiosa. Imaginemos que estamos investigando a la primera persona contagiada por una enfermedad muy grave y le pedimos que nos dé información mientras le hacemos ver claramente que si se confirma que fue la primera, la vamos a castigar sin piedad. ¿Qué tipo de reacción se puede esperar de una persona en esa situación? Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!